Vamos a empezar con el programa de especialización. El día de hoy, bueno, tenemos a Carlos, nuestro principal participante, eh, a cargo de SG Grupo, ¿no? Vamos a hacer este gran programa de especialización, implementador, líder del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, vamos a revisar específicamente, bueno, que les habla, tengo más de 21 años de experiencia en lo que es seguridad y salud del trabajo, ¿no? Implementación de auditorías, normas internacionales e internacionales. Tengo certificación de la OMS, CENEPRED, de NFPA también, ¿no? Y en tal medida, pues, gustoso de poder servirlos el día de hoy, ¿no? En la capacitación, de poder brindarles una capacitación oportuna, ¿no? Definitivamente, esto que sí, ¿no? Vamos a empezar con la introducción de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Según nuestro programa itinerario toca la introducción, hay que, para poder empezar a capacitarnos en seguridad y salud en el trabajo, hay que conocer primeramente la normativa o recordar o reforzar esa normativa que nos permite caminar y desenvolvernos con aplomo sobre lo que estamos desarrollando, ¿no? En tal sentido, en tal sentido, eh, poder pues realizar esta capacitación el día de hoy y poder entender, ¿no? Los conceptos eh, básicos y fundamentales y primordiales, ¿no? De esta, de esta gran eh, experiencia, ¿no? De poder ser un implementador de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que se tiene que hacer primeramente es conocer los procesos y conocer, luego de conocer el proceso bajo el cual trabaja una empresa, o sea, qué es lo que hace una empresa, tanto un producto como un servicio de principio a fin, y tanto en la parte inicial, intermedia y final, ¿no? Lo que ingresa y lo que sale, es, una vez que conozcamos todo el proceso, de inicio a fin, es ya conocer lo que es seguridad. No podemos hacer seguridad si no conocemos los procesos. Por lo tanto, hay que conocer los procesos y las leyes de seguridad sobre el trabajo, las normativas, los estándares, los instructivos, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, entre otras, que nos van a permitir eh, tomar cartas en el asunto sobre la implementación y demostrar la importancia, ¿no? De cumplir y implementar obligatoriamente un sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo, ¿no? Como nos comenta o les indica el artículo 51, dice la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre todas las normas inferiores de jerarquía y respectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando implementamos un sistema de gestión, en qué normativa nos basamos, ¿no? ¿Correcto? En qué sector, en qué departamento estamos. Y, obviamente, muy aparte de la ley de seguridad social en el trabajo, hay que conocer que toda ley, por ejemplo, sobre ella prevalece un reglamento, ¿no? Y sobre ella permanece los convenios internacionales como la OIT, la Constitución Política del Perú en este caso, ¿no? ¿Cierto? Y debajo de ellas están los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, entre otras, ¿no? ¿Para qué? Porque ¿cuál es la que tiene mayor carácter de cumplimiento, la que tiene mayor peso, ¿no? Y también trabajan a veces en simultáneo, una normativa con una sectorial, ¿no? Trabajamos con una, depende del rubro de su empresa. Yo voy a implementar seguridad si es en el rubro eh, industrial, será con la ley 2983, su reglamento, modificaturas, complementarias, etcétera, etcétera. Pero si estoy en el sector eléctrico, tendré que agregarle más la sectorial, más, ¿no? El reglamento de seguridad sobre el trabajo con electricidad o el RCSATE. Si estoy en construcción, también será igual, de acuerdo al giro del negocio, ¿no? Si estoy en minería, eh, también hay que enfocar la minería, hay que cambiar con el decreto supremo 024 y 023, y así, ¿no? Si estoy en el sector pesquero, etcétera, ¿no? Entonces, va la normativa general con la sectorial, junto con la sectorial, ¿verdad? ¿Sí? Juan Luis se unió, muy bien, bienvenido Juan Luis. Respecto a las normativas sectoriales, y eso es lo que les comentaba, ¿no?
Me informan si se escucha bien mi audio o está muy bajo en cualquier momento, ¿ya? Me interrumpen nada más. Es importante empezar a conocer sobre dónde estoy parado para implementar el sistema de gestión, ¿no? En la ley, su decreto y en el sector, ¿no? No confundamos, a veces podemos confundir que estamos haciendo un trabajo bien. Yo, por ejemplo, tuve un cliente que está implementando un sistema de gestión bajo los parámetros en ese tiempo, la G50, ¿no? Porque ya está desfasado, ¿no? Entonces, ahora es la 011, ¿no? Eh, y él pensaba que era sector construcción y estaba implementando, o ya había implementado casi todo a base de la G50. Sin embargo, cuando le hacen la auditoría, pues estaba todo con observación, ¿no? ¿Qué había pasado? Que no había identificado su correcto giro, por lo tanto no había implementado de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? A la ley, pero con la parte sectorial, que era la ley y su reglamento y era la parte industrial, no de manufactura. Pero él confundió que como hacía elementos de construcción, todo lo que eran elementos para construcción, ¿no? Y trabajaba con concreto, etcétera, etcétera, pensaba que pertenecía al sector construcción, desconocimiento total, ¿no? Entonces, por lo tanto, realmente tuvo problemas de observación, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Cuando vamos a implementar un sistema de gestión, hay que ver dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué hace mi empresa? ¿Qué giro pertenece? ¿Sector eléctrico, sector minero, sector pesquero, sector avícola, sector ganadero, sector agroindustrial, etcétera, etcétera? Y en base a eso, obviamente, el sector eléctrico lo cotejo con la ley, ¿no? La ley más la sectorial, ¿correcto? En base a eso, yo voy a armar un sistema de gestión adecuado a mis necesidades específicas para que después no me estén observando cuando me quede una inspección suprasectorial de la zona FIL o de la Contraloría. Y en la mayoría acá estimo que trabaja en el sector privado, es una FIL, ¿no? Entonces, en tal sentido, no nos puedan sorprender con unas que, muy aparte de ser una observación, ya no es una auditoría interna ni de rutina, ¿no? No una inspección de rutina. Ya una inspección es una suprasectorial y es una escala de multas, ¿no? Una escala de multas que son un tanto fuertes, ¿no? Sanciones, esas sanciones, ¿no? Y, y hay que estar atentos a cómo es el desenvolvimiento de eso, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue creada, pues, específicamente implementada, pues, en el 2011, en agosto, justamente a raíz de la cantidad de accidentes reportados en el Perú y que se tenía que tomar cartas en el asunto, porque atrás de esta ley había una norma incipiente, un documento incipiente eh, que era del 2009, que hablaba sobre medidas generales de seguridad y salud en el trabajo de manera general, nada más, ¿no? Muy, muy, muy general, ¿no? Pero nada netamente, digamos, como que tan exhaustivo como una ley. Luego ya salió la ley a raíz de las denuncias y de todos los casos que suscitaron en esos tiempos, en esos años, y la cual nos ayuda pues a tomar mejores decisiones en salvaguardar la vida y la salud de las personas y como dice la ley, asegurando pues que se pueda brindar o el empleador pueda brindar las condiciones de salud y seguridad al trabajador para que desarrolle un trabajo decente, ¿no? Que mantenga la vida y la salud, ¿no? Bien, eh, salud y seguridad del trabajo, ¿no? ¿Qué cosa es entonces? Es la actividad orientada a crear qué, a crear condiciones, lo que le estaba diciendo, ¿no? Condiciones de trabajo seguras y saludables, ¿no? A poder desarrollar y a poder desarrollar labores de trabajo eficientes, ¿no? O sea, que el trabajador se sienta con la capacidad para poder desarrollarse libremente, de manera correcta, y obviamente manteniendo su, eh, su grado, su estado de vida y salud en las mejores condiciones, ¿no? ¿Sí? También hay que tener cuidado que seguridad y salud en el trabajo también se refiere a que poder evitar afectaciones también al GEMA, ¿no? Gente, equipos, materiales y medio ambiente, el proceso también.
Entonces no puede haber un proceso limpio de producción de un producto, producción de un servicio, si tenemos accidentes, ¿no? Tenemos denuncias, no hay un proceso limpio, ¿no? Y tenemos afectaciones al medio ambiente, más aún, ¿no? ¿Correcto? Vamos a repasar algunas definiciones importantes para que luego cuando estemos viendo ya el desenvolvimiento de la implementación, no nos, no nos hallemos en vacío, ¿no? Y si hubiera igual alguna pregunta, me la hacen saber. Correcto, definiciones importantes, ¿sí? Todo sistema de gestión se desarrolla en base a una normativa internacional, ¿no? Inicialmente, pues, el Perú nunca, como les comenté, tuvo una cierta normativa internacional en la cual, ¿cómo estás, Carlos? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Gusto escucharte. Sí, sí, veo tu mensaje, tranquilo. Bien, gusto que estés presente. Cualquier pregunta me la haces saber. Se escucha bien mi audio y todo, perfecto. Sí, entonces, eh, todo sistema de gestión eh, se subdivide en etapas, ¿no? Ya sea normativa nacional e internacional, y justamente la normativa nacional, digamos que entre comillas como que se copia de la internacional, porque nunca hemos tenido, y actualidad no tenemos muchísimas normas, ni reglamentos, ni leyes nacionales, ¿no? eh, que están, digamos, dejando en descubierto muchos factores, ¿no? Entre los cuales nos apoyamos con normativa internacional, porque justamente eso lo dice la ley, la cual también tiene muchísimos vacíos, ¿no? En tal sentido, pues la ley se desarrolla bajo esta estructura, ¿no? De un sistema internacional que es el ciclo de mejora continua, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. En base a esa estructura, se desarrolla una implementación de un sistema de gestión, o es la estructura que debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y en realidad todo sistema de gestión, ¿no? De manera general, ¿no? Entonces, primero para hacer un sistema de gestión hay que hacer toda la documentación de las gestiones en la etapa de planificación para luego entrar al ruedo de hacer. No podemos ir a hacer si, con ideas vacías, con vacíos en conocimiento, sin formatos, sin capacitaciones. Vamos a ir, como se dice, a la guerra sin balas, sin armas. No es lo correcto, ¿no? Entonces, la idea de cómo funciona el sistema de gestión de seguridad social en el trabajo, conocer la normativa. Luego, cuando conocemos la normativa, es empezar a alinearlo en nuestro sector. Y luego, enrutarla hacia el ciclo de mejora continua, planificar, hacer toda la documentación, luego hacer propiamente, ¿no? Ejecutarla, verificar que esta funcione y nuevamente hacer una revisión para ver si esta información y estas medidas de implementación y control pues están trayendo rentabilidad a la empresa, funcionan realmente o requieren seguir mejorándose, ¿no? Obviamente todo es un proceso gradual, toda empresa nunca empieza de frente al 100%, va de menos a más, ¿no? Y todo requiere un factor de inversión. Por lo tanto, esta ley de seguridad social del trabajo que exige, ¿no? La ley no te pide por favor ni te recomienda. La ley te exige, ¿no? Y las leyes son creadas para exigir, ¿no? Algo obligatorio. Por lo tanto, la ley te exige y te dice, y su reglamento, porque no puede haber ley sin reglamento, es como si sacaran su, eh, su, su, su título, no puede ver su bachiller y el título, ¿no? El título es el reglamento y el bachiller es la ley. Entonces, no puede haber una sin otra, ¿no? La que le dé el peso correcto, el respaldo como base sólida, ¿no? Para que se ejecute como tal. Y esta te dice y te obliga, ¿no? Nos obliga a que la ley nos dice que toda empresa en la actualidad, al 2023, en adelante debe tener, no dice debería, ¿no? Toda empresa debe tener o debe contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Un sistema de gestión, ¿no? Un sistema de gestión justamente es esto, ¿no? Partes interrelacionadas que funcionan como sistema, ¿no? Eh,
sobre una gestión, sobre una toma de decisiones, ¿no? Sobre una toma de decisiones en base a qué? En base a previa planificación, a documentos aplicativos, entre otros que vamos a ver en el desarrollo del curso, ¿no? De especialización. Y eso tiene por objeto establecer, pues, primeramente, un sistema de gestión, te dice de manera general, ¿no? Y a macrovista ahorita, les muestro pues que nos dice que primero tiene que establecerse el compromiso de la máxima autoridad, o sea, la persona que es máxima ahí, gerente general, gerente, como le llamen, director, va a depender del giro del negocio. Él tiene que conocer, él tiene que aceptar, él tiene que comprometerse y tiene, por lo tanto, que firmar. Y estos compromisos, que son objetivos a cumplir, en una política, ¿no? En una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por eso dice política de los objetivos, ¿no? Esa política de los objetivos están amarrados con la política y a la vez están incluidos en la política porque son cada compromiso que tú coloques en la política, que es una hoja simple, que luego vamos a ir a ver, lo vamos a ver más adelante, eh, cada compromiso se refleja o responde a un objetivo y este objetivo responde a un programa de seguridad, ya sea por obra, por semanas, por meses, anual, ¿no? Si es una empresa de fabricación continua, ¿no? ¿Cierto? Y ese programa obedece a diferentes requisitos del mismo, ¿no? Y pertenece a un plan de seguridad, ¿no? ¿Cierto? Otra cosa que te dice que tiene por objetivo un sistema de gestión es establecer mecanismos, justamente mecanismos, ¿no? Dentro del sistema de PHBA, de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Estos mecanismos y acciones, ¿qué cosas vas a hacer? ¿Qué formato vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿No? De acuerdo a los objetivos, ¿para qué? Y crear, ¿no? Tiene por objetivo crear. ¿Qué cosa vas a crear? Conciencia, ¿no? El área de seguridad y salud en el trabajo, al implementar un sistema obligatoriamente, estamos como que obligando a las personas que no, lamentablemente es así, es una realidad, no es una obligación, para concientizar desde el gerente general, desde el director hasta el último trabajador de la empresa, indistintamente sea el cargo. ¿Correcto? ¿Por qué? La idea es crear conciencia, como dice, ¿no? A través de las buenas condiciones y de los buenos actos y acciones, ¿no? En el cuidado y la importancia de estar vivos y sanos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa es la matriz principal, ese es el objetivo final de una obligación de mantener el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, reducir la accidentabilidad y aumentar la conciencia de la importancia de cuánto valemos los seres humanos, ¿no? No solamente que somos máquinas de trabajo, ¿no? Bien, luego te dice la importancia de estandarizar. En un sistema de gestión hay que estandarizar, o sea, poner moldes, guiarse de un estándar, ¿no? Para poder cumplir o alinearse a ellos, ¿correcto? Bien. Los estándares, ahí te dice, son modelos, pautas o patrones, por eso digo, para guiarse a ellos, ¿no? Tanto en medida, etcétera, ¿no? E indican la forma correcta de hacer las cosas. Un estándar es un patrón a seguir, ¿no? Por eso, como un estándar, pueden tener un estándar, un procedimiento, un estándar, un instructivo, puede ser también, ¿no? Eso te permite, de acuerdo al uso que le vayas a dar, a la orientación del uso, se va a subdividir entre procedimiento e instructivo, ¿verdad? ¿Y para qué vas a estandarizar? ¿O para qué vas a homologar? ¿O para qué vas a poner a la par lo que tú tienes con lo que debería ser? ¿No? Porque dice ahí, para hacer las cosas iguales, ¿no? Para obtener resultados iguales, ¿no? Si la ley me dice que el señor tiene trabajo de alto riesgo, debe contratarse desde el primer día sus SSTR, salud y pensión, ¿qué debo hacer yo? No contratarlo, pues no, ¿no? Porque hay una multa y una recontramulta y bien merecido, ¿no? Debemos contratarle al trabajador y a los trabajadores que entren sucesivamente, y todo aquel con su SSTR, ¿no? Para estar alineados, cumplir con el requisito de la ley, como dice ahí, obtener resultados iguales, ¿sí? Para que estos resultados sean, ¿qué? Predecibles, ¿no? Se puedan medir, se puedan controlar, y se puedan trazar en el tiempo, ¿no? ¿Por qué es importante la seguridad en el trabajo? ¿Será importante? Claro que sí, ¿no? Primero, según la Constitución Política del Perú,
que muy pocos la leemos, y me incluyo porque ya hace mucho tiempo tampoco que la leo, es, por eso me acuerdo de esta parte, que la seguridad y salud en el trabajo ha sido poco visualizada y poco tomada en cuenta. Sin embargo, es un derecho fundamental del ser humano, que dice ahí, porque busca proteger la integridad física, mental y social del trabajador a través de la prevención, eliminación, minimización o control de riesgos laborales. O sea, te da la metodología que también se guiado en la norma internacional, que son la categoría de los 5 controles, ¿no? Así también protege al medio ambiente y la propiedad, ¿no? ¿Cierto? También los beneficios recaen directamente en los trabajadores y sus familias, los empleados y el propio Estado, ¿no? Lo que se busca es que tengamos beneficios en vida y salud, que generemos, pertenezcamos a la PEA de manera responsable. ¿Qué cosa es la PEA? La población económicamente activa. Todo el mundo necesita trabajar, requiere trabajar, ¿no? Por una mejor forma de vivir, manera de vivir, logros objetivos cuantificables, ¿no? Físicos a lograr, pero sin perder su salud y su vida, pues, ¿no? ¿Sí? Este sistema de gestión obedece, pues, como les dije, a un sistema cíclico de mejora continua, ¿no? Este proceso cíclico es un proceso recurrente que al terminar, al pasar desde planificar y llegar, planificar, hacer, verificar y actuar nuevamente, conecta con planificar, ¿no? Porque cada vez que cerramos el ciclo, ya sea anual o por proyectos, tenemos que ir elaborando corrigiendo lo que no se hizo en el ciclo anterior y luego implementándolo en el nuevo ciclo de trabajo, ya sea por un nuevo proyecto, por unos nuevos 3 meses, por un nuevo año, ¿no? En el caso de empresas, por ejemplo, de fabricación continua, fábricas, empresas de producción continua o servicios continuos, ¿no? Eh, Se hace anual, ¿correcto? Es diferente que el proyecto, pero también se tiene que hacer en forma cíclica, también en el caso de proyectos, ¿no? ¿Sí? Ese mejoramiento continuo que lleva, te lleva a una presentación general, como les dije, del sistema de gestión que parte desde la política de seguridad, luego se planifica, se implementa, se revisa y se hace el análisis crítico de la gerencia para poder seguir mejorando nuevamente y empezar el siguiente año, ¿no? Con el ciclo nuevamente, ¿no? La ley y la normativa son dos puntos claves que debemos tener en cuenta que en base a ellos, es nuestro libro de cabecera, ¿no? Cada vez que se actualice algún título, algún capítulo, alguna disposición, eh, hay que leerla bien, hay que interpretarla bien, hay que ver cómo lo insertamos en el sistema, pero primero hay que entender, ¿no? Que se rige a dos pilares muy importantes, que es la ley 29.183 y que es el decreto supremo 005, ¿no? ¿Cierto? La ley está compuesta, ¿no? Como ustedes pueden ver, por una estructura de 103 artículos, ¿no? 3 disposiciones complementarias finales y siete disposiciones complementarias modificatorias, ¿no? De igual manera su reglamento, ¿no? ¿Cierto? Principios y disposiciones generales, ¿no? ¿Qué nos dice ahí? ¿No? En esta parte nos dice que existen diferentes tipos de principios. Primero tenemos el principio de prevención, ¿no? ¿Qué nos dice en el principio de prevención? En el principio de prevención nos expresa claramente que, correcto, entonces, ya, retomamos, los principios de la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces se basa a 9 principios que están ahí, ¿correcto? Bien, en este caso se empieza por el principio número 1, que te dice que es el principio de prevención. ¿A qué se enfoca el principio de prevención de la ley? En este caso se refiere a que la empresa, el responsable de la empresa, en pocas palabras, el empleador, el que te da el trabajo, te debe garantizar que tú vas a trabajar en un ambiente seguro y saludable, que el contratista que va a ingresar está trabajando en un ambiente seguro y saludable, por lo tanto, vemos que la ley dice que la empresa que lo acoge es responsable de la seguridad y la vida de esa contratista, y exigirle, por tanto, que también, si es que algo está de parte de ellos, se cumpla y se alineen, y si no, capacitarlos y enseñarlos, ¿no? Eso es importante. Luego viene ya el principio de responsabilidad. ¿El principio de responsabilidad será importante o no? Será importante, ¿no? Luego de yo garantizar eh, que el centro de trabajo tenga los medios, ¿no? de protección
a la vida y la salud de las personas que vayan a laborar ahí, en mi empresa o en la empresa. Luego viene el principio de responsabilidad. En el principio de responsabilidad, ¿a qué se refiere? Aquí, ahí te dice específicamente que la empresa o el empleador, ¿no? Es el que es responsable de de toda implicancia, de toda costeo, ¿no? De toda implicancia económica, ¿no? De toda situación legal, ¿no? O cualquier otra, ¿no? Que a consecuencia de las actividades, ¿no? Que realiza, genera una enfermedad o un accidente a ese trabajador, ¿no? A esta empresa contratista que está bajo su tutela, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, afecta, pues, ¿no? A estas mismas, ¿no? La cooperación, en el tema del principio de cooperación, en cooperación se refiere a que aquí están inmersos tres factores importantes, ¿no? Aquí está inmerso, primeramente, el Estado, que dicta las disposiciones. Segundo, los empleadores. Y tercero, o las empresas, ¿no? Y tercero, los trabajadores, ¿cierto? Hasta ahí estamos correctos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces obviamos esta parte y dicen, ok, y se olvidan de las organizaciones sindicales. Las empresas que manejan organizaciones sindicales, que no son ni muchas ni pocas, no son regulares, se manejan de acuerdo a unas leyes, ¿no? de sindicalismo que tienen mucha preponderancia, ¿no? Y que hay que tomarse en cuenta para ello, ¿correcto? Por lo tanto, también se consideran en de manera muy relevante en la implementación del sistema de gestión. Justamente lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, ¿no? Con el tema de poder, eh, con el tema de poder terminar, pues, eh, de ajustar, digamos, las piezas en un sistema de gestión bajo la integración del comité. Por ejemplo, ya les adelanto de pronto ahora, ¿no? Para el tema del sistema de gestión, te dice, ok, siempre te pregunta, ¿no? Desde el diagnóstico línea base, ¿qué es lo primero que se hace? ¿La empresa cuenta con un sindicato? Sí o no. Si cuenta con un sindicato, ya las consideraciones van, todas las consideraciones subsiguientes indicadas al sindicato también. Por ejemplo, si hacemos una conformación del comité, tiene que participar el sindicato y todos los formatos que apliquen al sindicato. Si no aplica, como que un poco más liviano, entre comillas, ¿no? ¿Cierto? Luego pasamos a la parte de información y capacitación, ¿no? En la parte de información y capacitación, ese principio es fundamental. En base a esta descripción de principios que yo les estoy diciendo, son los principios que utiliza de manera general a todo incumplimiento la SUNAFIL también para poder colocar sanciones o un sustento de apoyo para colocar una observación, ¿no? Por lo tanto, ¿son importantes? Claro que sí. ¿La información y capacitación será importante? Claro que sí, ¿no? ¿Sí? Todos los que mencioné anteriormente, ¿no? El personal, todos los sindicatos, organizaciones sindicales, ¿no? Eh, deben recibir, ¿no? Estos deben recibir una capacitación oportuna y adecuada, ¿no? En el momento correcto, ¿no? De manera preventiva, antes de desarrollar los trabajos y, y obviamente enfocándose a la determinación del conocimiento y a la prevención de los riesgos que puede haber en su puesto de trabajo y en los potenciales de ellos, ¿no? ¿A qué se refiere? Que se deben dar las capacitaciones de inducción, entre otras, ¿no? En gestión integral se refiere que todo empleador, toda empresa, ¿no? Debe promover, ¿no? Debe integrar este sistema de gestión de seguridad social en el trabajo en todo lo que haga la empresa, ¿no? Desde la vigilancia hasta el personal de limpieza, hasta almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene que comer, hasta en la cocina, ¿no? Entonces, todo, las oficinas administrativas, todo, ¿no? No solamente que cree un área de seguridad y ellos ya se manejan solos como si fueran hongos, no. Es un sistema de gestión que es para la mejora y la rentabilidad de toda la empresa. Por lo tanto, ahí dice ahí el principio de gestión integral, del que el implementador del sistema de gestión tiene que, como ustedes, tiene que procurar que sí o sí ese sistema de gestión de seguridad se inserte y se engrane, ¿no? Se engrane con todo el sistema del proceso, ¿no? De la empresa, ¿cierto?
Luego viene atención integral a la salud. Este principio de gestión integral de la salud, específicamente, pues, en ese de acá se refiere que todo trabajador, ¿no? Debe tener una atención adecuada y unas pólizas de seguro adecuadas, por ejemplo, ¿no? Debe de tener una atención correcta y el mismo derecho de ser curado y reinsertado a su labor, a seguir trabajando, sin derecho a menoscabo, entre otras, ¿no? El principio de consulta y participación, que también es parte de implementación de las áreas y parte de una fiscalización. Hay un procedimiento que debe, por ejemplo, tener una empresa para participación y consulta, ¿no? ¿Cierto? Este procedimiento de participación y consulta, pues obviamente promueve eh, situaciones o formas, ¿no? De consulta, de participación justamente de entre las empresas y los trabajadores, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Que estos personajes, ¿no? Eh, se trabajen juntos y mediante el sindicato, la conformación del comité, con el supervisor y el grupo de trabajadores y el gerente, lleguen a cumplir, ¿no? Con los objetivos de mejora justamente de este sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Luego vamos al tema de primacía de la realidad, dice, ¿no? Aquí es lo que es existe, ¿no? La primacía de la realidad, así como suena, la primacía de la realidad, o sea, la realidad. Lo que yo veo es lo que hay, no es lo que creo que puede ser, dice va a ser, luego se dará, no, si no está, no está, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, esta primacía de la realidad es este principio en el que nuevamente, ¿no? Esos actores, tanto el que te da el trabajo, ¿no? La empresa, como los propios trabajadores que somos nosotros, ¿no? Podamos cumplir, ¿no? Cumplamos de manera adecuada con lo establecido en la ley y el reglamento de seguridad, ¿no? Y medir si realmente estamos a la par o hay discrepancias entre ellos, ¿no? Sí, y constatarlo, ¿no? En la realidad, ¿no? Si decimos que no se dan EPPs, ok, ¿no? Por ejemplo, bien, entrégame el formato de cargas que te dieron el EPP, ¿no? No hay. Entonces, ¿cómo te entregaron? Eh, ¿Cuántas veces te hicieron el cambio? La primacía y la realidad, ¿no? La primacía de la realidad. El supervisor manda a trabajar a cuatro trabajadores y dice que le va a poner un andamio correctamente armado, con XXX y barandillas y rodapiés, ¿no? Para que no se caigan las herramientas del andamio. Cuando voy a ver, está el andamio armado, con ajustes armado mal la escalera, y no tiene barandillas en el último nivel, no tiene rodapiés. Entonces, ¿qué me dice la primacía de la realidad? Que no tengo el sustento correcto, que hay una discrepancia entre lo que debería ser y la realidad, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, es sujeto a una observación o a una paralización del trabajo, por incumplir, o una multa por incumplir con las medidas de seguridad sobre el trabajo, ¿no? Y finalmente, te habla sobre un principio clave, que es el principio de protección, ¿no? Aquí te dice nuevamente, te recalca que muy aparte del derecho de prevención, te dice, y como derecho constitucional, ¿no? Que todo trabajador, toda persona tiene ese derecho, ¿no? De que la empresa que le va a dar ese trabajo, obviamente lo proteja. Y es el derecho fundamental justamente de la ley, ¿no? Justamente arriba decía la ley, ¿qué decía la ley? Asegurar, ¿no? Ya me decía, ¿no? El derecho fundamental de ser busca proteger la integridad, ¿no? Hay que proteger la integridad. Por lo tanto, la protección es clave, ¿no? El principio de protección es clave y irreemplazable, ¿no? ¿Cierto? Eh, si tuviera alguna pregunta hasta ahí, me la hacen saber, ¿no? Justamente en base a estos nueve principios generales son los que se despliega o todo un sistema de gestión, ¿no? Todo este sistema de gestión en base a estos nueve principios, ¿no? Que obviamente están estructurados bajo un diseño, ¿no? De documento como títulos, capítulos, artículos, etcétera, ¿no? Y que están alineados, pues obviamente, a la ley y se encuentran en la ley 29783, ¿no? ¿Sí? ¿Qué objetivo tiene la ley? Nuevamente,
de prevenir riesgos laborales en el país, de brindar las mejores condiciones de trabajo decente, o sea, seguro y saludable, ¿no? Bajo, eh, bajo el cumplimiento de los requisitos de las mismas y bajo eh, la supervisión o inspección de este suprasectorial, ¿no? Que puede ser la SUNAFIL, como se ve en la imagen, ¿no? Y que pertenece al Estado, y que el Estado lo que hace es fiscalizar y controlar que estas medidas se cumplan, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y luego de eso se genere, ¿no? Se genere justamente la prevención, la mejora en la cultura para prevenir, ¿no? Los accidentes o las enfermedades o los incidentes por parte de los empleadores y por parte de los trabajadores y sindicalistas, su participación activa justamente para que este sistema se articule o funcione, ¿no? ¿Qué ámbito de aplicación tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? El ámbito de aplicación es todos los sectores, ¿no? Para resumir esto es todos los sectores, ¿no? Todos habidos y por haber, para resumir todo esto, ¿no? Todo. ¿Dónde empleo seguridad y salud en el trabajo? Tú puedes implementar un sistema en todos lados. Y la ley te dice que desde una persona que se va a poner un clavo y que se presenta como contratista, y si es dos, tres, cuatro, debe cumplir con un sistema de gestión, ¿no? Alineado al tipo de empresa, si es microempresa, pequeña empresa, ¿no? Si es una sola persona, como trabaja, como recibo por honorario, persona natural, jurídica, etcétera. Todos, un mercado debe tener un colegio, ahora todo se está implementando un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, en los colegios, etcétera, etcétera, en los hospitales que nunca ha habido, entre otras, ¿no? En todos lados se implementado un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? ¿Debería tenerlo? Esos sectores también lo tienen, lamentablemente es una pena, ¿no? Muchos de esos sectores no lo tienen o lo tienen por cumplir. En los grifos, en las Fuerzas Armadas, en la policía, acá dice los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Eh, Como les digo, desde un trabajador, dos trabajadores que vayan a hacer un trabajo de poner un foco, una instalación eléctrica, y todos aquellos el cual genere o pertenezca a la población económicamente activa. Todo aquel que trabaje, produzca, genere dinero, ¿no? Debe contar con un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, sí o sí, y es exigible, ¿no? ¿Sí? El nivel de profundidad y cantidad de documentos y el tamaño va a variar, obviamente, pues, ¿no? Va a variar de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? ¿Sí? Y justamente bajo este objetivo de prevenir y eliminar estos riesgos o controlar los mismos, ¿no? ¿Sí? Las normas mínimas que debe contener o que contiene la Ley de Seguridad en el Trabajo, ¿no? Que exige obviamente, digamos que nos dirige o nos lleva a pues establecer diferentes medios de protección, pero esas normas mínimas que nos da la ley eh, son digamos, las básicas, valga la redundancia, como para empezar a trabajar, ¿no? Lo mínimo que debe tener es lo que te da la ley. Ojo, la ley te exige, como le dije al principio de esta presentación, la ley te exige, pero la ley no te da una lista limitativa, ¿no? Y te dice esto es lo máximo que hay, ¿no? Esto es lo mínimo obligatorio que debes cumplir, ¿no? Debes tener en cuenta eso, ¿no? ¿Bajo qué estructura, bajo qué ciclo de implementación? Nuevamente, bajo el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, hacer y actuar. En la parte de planificar, voy a ir a una empresa y voy a ver qué es lo que qué debo hacer, cómo debo hacerlo, ¿no? Y ahí viene el cómo, el qué y el cómo debo hacerlo, ¿no? Que lo vamos a aprender en este curso, ¿no? Y luego de ello, lo es que ya tienes la parte documentaria plasmado bien, qué y cómo vas a hacer, lo vas a ejecutar en la empresa, ¿no? Lo vas a ejecutar y luego lo vas a verificar, ¿no? Vas a verificar si se está cumpliendo, se está ejecutando en todas las áreas, por qué sí, por qué no, cuál es el problema y luego cómo podemos hacer mejor las cosas o cómo podemos mejorar la próxima vez y empezamos con un nuevo plan, un nuevo enfoque, ¿no? ¿Sí? Estos principios, que son los que hemos revisado también a la parte superior, obviamente, pues
nos implica a poder recordarlos y a ver, ¿no? Que definitivamente estos principios, tanto como de la ley, el propio sistema de gestión de seguridad y seguridad en el trabajo, también cuenta con sus principios, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? No son los principios que te da la ley de un sistema de la ley como tal, sino el sistema de gestión te dice, tiene sus propios principios de un sistema de gestión, o como sí, ¿no? Que primero es lograr el compromiso, ¿no? Un compromiso que tiene que ver con la implicación y la autorización y la concientización y el visto bueno de la máxima autoridad de la empresa, ¿no? Que haya coherencia con lo que voy a implementar. Por eso les dije al principio en qué sector estoy parado, dónde estoy trabajando, qué es lo que hace mi empresa. No puedo implementar, yo estoy en el sector agroindustrial y estoy implementando un sistema de gestión para minería, ¿no? Pues eso está mal. Y ha pasado casos, yo he visto casos, ¿no? Entonces, no, hay un total desconocimiento, ¿no? Estamos haciendo papas por cebollas, estamos mal, ¿no? Entonces no puede ser así, ¿no? Entonces tiene que haber coherencia entre lo que yo estoy haciendo de acuerdo al proceso. Nuevamente, también le dije al principio del día de hoy, tenemos que conocer el proceso, el rubro de mi empresa, qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, ¿no? Entonces, según el compromiso, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Tiene coherencia con mi sector, con mi rubro, con mi norma sectorial, con la ley? Perfecto, comienzo a planificar, a realizar, a ejecutar. Luego de su sistema de gestión tiene otro principio que es el de mejora continua. Siempre busca mejorar. Por eso está bajo el ciclo PHBA, ¿no? Buscamos revisar, inspeccionar, auditar, ver de qué manera puedo mejorar esto o aquello, ¿no? Un principio del sistema de gestión de seguridad del trabajo también exige, sí o sí exige, empatía, ganas, ¿no? Ganas. Eso te va a dar eh, mucho, mucho, mucho empuje, te va a dar muchos puntos a favor, ¿no? Sobre todo los que están implementando, van a implementar el análisis de seguridad del trabajo, ¿no? Porque definitivamente, pues, la empatía es lo que te va a hacer que tú puedas conectar con las demás áreas, con las demás personas, porque ojo que seguridad solo en el trabajo, no estás fabricando un producto, no estás fabricando un jabón, no estás fabricando un fideo, un zapato. Seguridad solo en el trabajo, estás trabajando para evaluar y mejorar los actos y condiciones, pero sobre todo los actos inseguros o eh, subestándares de quién, de nosotros, ¿no? De las personas. Y trabajamos con el factor humano, que es muy delicado. Su factor humano es bien complejo también. Y aparte de ser delicado, es complejo, ¿no? Muy complejo. Nadie de nosotros sabemos qué es lo que tiene, por ejemplo, ahorita uno del otro en su cerebro, en su cabeza, en su pensamiento, ¿no? ¿Cierto? Y poder llegar a implementar un sistema, concientizar es bien complejo, como les digo nuevamente. No es que estoy fabricando un zapato, un jabón, haciendo un chocolate, no, ¿no? Esto es mucho más complejo, va mucho más allá, es intangible, no lo puedes ver, pero sin embargo tienes que tener resultados, ¿no? Justamente acá se basa, ¿no? En otro principio, justamente en la cultura de prevención. Estos resultados se dan en la cultura de prevención. Formar esta cultura de prevención, estos actos de seguros, estos actos saludables y que eso sí se contagie, lo bueno, ¿no? Lo bueno sí se contagia, ¿entiendes? Entonces, eh, luego de ello, nos manda a la cooperación, ¿no? Otro principio del sistema de gestión de seguridad en el trabajo es que debe haber cooperación entre todos, apoyarse para todas las áreas y de todos los procesos para que ese sistema funcione, ¿no? Tiene que haber una retroalimentación, siempre hay que retroalimentar, una crítica constructiva, una observación en pro de mejora, ¿no? Y una vez que retroalimentamos hacia lo bueno, tiene que haber siempre un reconocimiento del sistema, de cómo se está avanzando, ¿no? Una vez que se avanza, reconocemos de igual manera cuáles son estos riesgos de mejora, ¿no? Y luego nuevamente exige el sistema de gestión que se participe para nuevamente ingresar en el ciclo de mejora continua, ¿no? Con respecto a la participación de los trabajadores en el sistema de gestión, ¿es importante? Sí. Hay una cláusula también de ley que dice que si el trabajador o los trabajadores participan activamente de la implementación, difusión, etcétera, del sistema de gestión de su empresa, ¿no? Y en ese caso, pues, a veces, muchas veces es no, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿No? Ahí viene el tema, ¿no? El motivo se da
porque no hay esta eh, participación de los trabajadores, ¿no? Porque ese es un elemento importante, ¿no? Acuérdense que el sistema de gestión de seguridad trabaja con interacción de seres humanos, y si no hay este compromiso, todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Esta participación de estas personas para que se dé en la empresa esto, pues definitivamente no van a llegar a buenos resultados, ¿no? ¿Cierto? Entonces se tiene que mantener una buena relación, trabajo, ¿no? Con respecto a, a- a estas facilidades de participación, engranaje, ¿no? Como actor principal del ser humano, ¿no? Y eso se refiere, por ejemplo, ahí a la consulta, información y capacitación en todos los aspectos de seguridad en el trabajo. Se le toma en cuenta si es importante, no imponer, ¿no? Consultar de acuerdo a las áreas, de sus jefaturas, por encuestas, por ejemplo, ¿no? La convocatoria, las elecciones y elección del funcionamiento del comité también, ¿no? A veces cuando te llega una inspección, una auditoría, te dice, ok, ¿hay participación? Sí o no, ¿cómo lo demuestras? Entonces es importante. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que estén sensibilizados y comprometidos con el sistema. También hay que tener un sistema y un procedimiento de reconocimiento del trabajador seguro, por ejemplo, ¿no? Y la IPRC es clave, ¿no? Identificar los peligros, elaborar los riesgos, ¿no? De todas las empresas y establecer medidas de control. Eso es principal, ¿no? ¿Cierto? Y a ello te dice también que debes considerar metodologías de trabajo, metodologías específicamente de mejoramiento, ¿no? De ese sistema de gestión. Y este sistema de gestión, pues, definitivamente obedece, ¿no? Obviamente, a toda una secuencia, ¿no? Te dice, pues, que ante la identificación de desviaciones o prácticas o condiciones inseguras, o aceptadas como no seguras, o aceptadas como seguras, ¿no? Te pide el establecimiento de estándares, ¿no? Que tú estandarices, y luego que estandarizas, tienes que hacer una medición continua de esto si funcionan o no. Por eso también en los documentos hay versiones, ¿no? Una versión inicial, versión 00, versión 1, 2, 3, 4, revisiones, revisión 0, 1, 2, ¿cierto? Luego de ello viene ya todo lo que es reconocimiento del desempeño, de la buena actuación del sistema y la evaluación periódica de esos estándares, ¿no? Si cumplen o no. Eso, ¿no? Estas medidas de control de un sistema de gestión están validadas o están encaminadas de manera general y de grandes rasgos bajo medidas de control, justamente jerarquías de control, lo establece, ¿no? Que es eliminar, en este caso, tratar, reducir, ¿no? Tratar el control, aislar, ¿no? Minimizar, programar, ahí dice programar su sustitución progresiva, y último, facilitar equipo de protección personal. En este caso se refiere eliminación, lo conocemos como eliminación, sustitución, ¿no? Control de ingeniería, control administrativo, ¿no? IEPP, ¿no? ¿Cierto? Esta, cabe mencionar, y les doy un aporte muy interesante, esta jerarquía de controles, ¿de dónde sale? La repiten un montón de expositores, ¿no? Pero ¿de dónde sale? Esta jerarquía de controles, de eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo, EPPs, sale de, no está, o sea, está mencionada en la ley, pero no está cuál es la fuente. La fuente de donde sale realmente todo esto de acá es de la normativa OSHA, ¿no? Ya se lo dejo ahí, sale de la OSAS, es de la institución OSHA, que es como el Ministerio de Trabajo, pero sale de la OSAS, ¿no? 18001, que es la que ha sido reemplazada ahorita por el sistema ISO 45001 en seguridad, ¿no? Eso como dato importante se los dejo, ¿no? ¿Sí? Luego entramos en lo que es política. Aquí en política, por ejemplo, es el pilar primordial del sistema de gestión. Ahí estamos entrando a ver los puntos muy, muy importantes, ¿no? La política eh, es el compromiso de la alta gerencia, el compromiso de la dirección, el compromiso de la máxima autoridad, ¿no? ¿Cierto? Esta política, como dice ahí, el empleador consulta con los trabajadores y sus representantes y expone por escrito, ¿no? La política, ¿no? Que él ya ha determinado, que alguien como ustedes se le ha expuesto el sistema de gestión y le ha hecho entender
que para que exista un sistema en tu empresa tiene que haber el compromiso de la máxima autoridad y tiene que haber un documento donde hay compromisos que se lanzan a objetivos y que se llama política de SST o política de sistema de seguridad social en el trabajo, ¿no? Y que debe estar firmada, sea por él, y que va a obedecer o a responder a objetivos y a un presupuesto en el periodo de la obra, en el periodo del año, como de acuerdo a lo que hace la empresa, ¿cierto? Bien, esta política de seguridad te dice la normativa que debe ser específica, ¿no? Debe ser específica a la empresa, ¿no? No puede ser copy-pega de Google, es muy fácil, ¿no? ¿Qué va en una política? Ahora vamos a ver más abajo qué va a ir. Pero debe ser específico a tu empresa, debe ajustarse a tu empresa y debe ser lo más cómodo a tu empresa, ¿no? Porque esos compromisos, como le dije, son objetivos. Si nos hacemos un copy-pega de una empresa más grande que ya tiene tiempo trabajando, realmente nos vamos a ganar problemas por incumplimiento, ¿no? Entonces, hagamos lo medible, lo que se puede trazar, personalicemos cada sistema de gestión a lo que podamos cumplir, ¿no? Y no a lo que queramos impactar, pero en la realidad, según lo que vimos en las diapositivas anteriores, en la primacía de la realidad, no vamos a cumplir y vamos a caer en una falta, en una multa. Debe ser, por eso dice también, apropiada a la naturaleza, debe ser concisa y clara, ¿no? Y obviamente debe estar firmada, no por el jefe de producción, no por el jefe de planta, no por el administrador, sino, no por el subgerente, sino por el gerente general, por el director gerente, por la máxima autoridad, ¿correcto? Debe ser difundida y accesible, sí, una vez que se implementa, como dice ahí, debe ser difundida a todos los trabajadores, representantes, contratistas, debe ser exhibida, ¿no? Y accesible, claro, para que la veas. Una vez que exhibida puedes verla, sacarle copia, tomarle fotos, etcétera, ¿no? No hay ningún problema. Debe ser actualizada también. Una política generalmente se actualiza de acuerdo al cumplimiento de los objetivos a largo plazo. O si hay un tipo de modificación en el sistema o accidente. Lo normal, cada 3 años. Lo poco probable, cada año, ¿no? Lo normal, cada 3 años. Debería revisarse, modificarse, ¿no? Estos principios del sistema de gestión, nuevamente, eh, nos dicen que, obviamente, un sistema de gestión lo que busca es proteger, ¿no? La seguridad, la salud de todos los miembros de una empresa, de todas esas enfermedades, accidentes, etcétera, de que se debe cumplir con estos requisitos legales, ya te hablo de que debe obedecer a una matriz de requisitos legales, que debe garantizar que los trabajadores y representantes sean consultados activamente, obviamente, y se debe evaluar y verificar la mejora continua del desempeño y que sea compatible con otros sistemas de gestión. Es importante, ¿no? Igual que la política, deben ser compatibles a otros sistemas de gestión, ¿cierto? Nos dice también, y nos vuelve a recalcar, de que la participación de los trabajadores es un elemento esencial. Acuérdense nuevamente, ¿no? En un sistema de gestión es importante y desde ya áreas claves, ¿no? El área de seguridad y salud en el trabajo o el implementador con la máxima autoridad y él tiene que apoyarte para concientizar y que crees ese nexo, esa empatía con todos los jefes de las áreas, y luego con todo el personal en sí, ¿no? ¿Cierto? Porque te dice ahí, debes tener la participación de todos los trabajadores, ¿no? Como elemento esencial. Entonces es importante, áreas claves, ¿no? Gerencia y con recursos humanos, bienestar social, ¿no? Con el área de logística, ¿no? ¿Quién te da la data del trabajador? ¿Quién te da la data de su contrato? Recursos humanos, o como le llamen, gestión del talento, bienestar social, ¿no? No puedes andar peleado con esa área, ¿no? En realidad con ninguna área, ¿no? Pero veo que a veces como que no hay una buena empatía, como decía en los principios del sistema de gestión, ¿no? Que era empatía, ¿no? Y sobre todo con estas áreas claves, ¿no? Los recursos humanos que te va a dar la data del trabajador, el seguimiento de enfermedades ocupacionales, con el área de salud ocupacional, el médico ocupacional, con el área legal, ¿no? Con el área de logística. Y poco a poco vas casi con todas las áreas hasta que se haga todo un sistema, ¿no? ¿Cierto?
Bien, en este caso, por ejemplo, el empleador te dice ahí, asegura que todos los trabajadores y representantes de cosas sean partícipes, ¿no? O participen de este sistema de gestión, ¿no? De toda la implementación en realidad, ¿no? Y para eso que se requiere mucha difusión y comunicación al trabajador, ¿correcto? Eh, Se requiere, entre otras, ¿no? Que se le dé facilidades de participación al trabajador, como dice ahí, ¿no? Que el empleador adopte medidas a los trabajadores y representantes en materias de seguridad, que se disponga de recursos y se le aplique una evaluación al sistema, ¿no? Esto permite a ellos, por ejemplo, evaluar como trabajadores. ¿Quién sabe más del trabajo? ¿El supervisor o el trabajador? Normalmente el propio trabajador, el operativo, ¿no? Él es el que debemos recurrir para ver cómo se utiliza esa maquinaria, ese equipo, cómo es el flujo de mantenimiento, cómo es el flujo de trabajo normal o trabajo no rutinario de emergencia, ¿no? Y en base a eso él te va a decir, sí, este funciona, este proceso no funciona, esta medida de control funciona, aquí nos falta esta medida de control, estos CPPs no sirven, ¿no? Esto sí, si no no hacemos esa interacción con ellos, no pedimos esa participación a los trabajadores y no vamos entrenando todo el sistema, no va a funcionar, ¿no? Siempre va a estar como un área que está dando problemas, como un área que ya vienen a hacer problemas, o que, bueno, está ahí prácticamente como un área más, ¿no? No es así. Es un área de integración, de soporte para la mejora continua, ¿no? Tiene que verlo que esta seguridad está inmerso en todo lo que hacen, ¿no? Desde que se levantan hasta el final del día, hasta el final de sus días, esta seguridad que se le da en el trabajo, en las vidas propias y en todos los giros de negocios, sectores, ¿no? La organización del sistema de gestión de seguridad en el trabajo exige, pues, que se tenga un correcto liderazgo, un correcto control de personas, capacitación al personal, ¿no? ¿Cierto? Este liderazgo, la línea de mando, ¿no? Pasando por la gerencia y las jefaturas diarias, te dice ahí que organiza su propio servicio, un servicio de SST propio o común a varios empleadores cuya finalidad es preventiva. ¿Qué quiere decir? Que la empresa debe tener un comité de seguridad en el trabajo y un área de seguridad en el trabajo, un servicio propio donde haya especialistas de seguridad en el trabajo, que es el que guía a los miembros del comité, que es obligatorio que tengan cuando pasan 20 trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y o un supervisor especialista y o también un médico ocupacional o enfermera, alguien profesional de la salud que represente a la salud ocupacional y que forme parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más te dice? Que este liderazgo es responsable, este sistema, ¿no? Que debe haber un responsable, que es el responsable de que eso funcione, pero articula con la ayuda de todos los integrantes, ¿no? Es también este liderazgo, esta persona que asume con liderazgo, ¿no? Compromiso todas estas actividades, ¿no? Y que debe mantener un ambiente en lo posible seguro y saludable, ¿no? Es aquel que delega funciones, ¿no? Necesarias al personal, ¿no? Encargado del desarrollo, que aplica resultados, exige resultados, a fin de cuentas el empleador, ¿no? Ojo que el empleador cuando implementa un sistema de gestión no lo exime, o sea, él tiene que estar siempre buscando mejoras, él no puede decir ya implementé y que el área se encargue ahí ellos, ¿no? Porque como él empezó el sistema, en él empieza el sistema, en él termina, ¿no? Cuando hacemos un análisis de causalidad, hacemos el efecto dominó, cuando pasa un accidente, vas hacia atrás y llegas a la parte de donde empezó el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Y por eso dice ahí, ojo que no lo exime de su deber de prevención y de ser caso de resarcimiento. Se puede tener multas, sanciones, procesos judiciales y penales también, ¿no? Y privativas de la libertad. Entonces ahí hay que explicárselo bien para tenerlo en claro, ¿no? ¿A qué más se refiere cuando nos habla de liderazgo en seguridad y en el trabajo, ¿no? Nos habla específicamente, según, por ejemplo, en el artículo 2 de la ley 30222, nos dice pues este, esta ley salió para establecer ciertas modificaciones, ¿no? Y actualizaciones, ¿no? De ciertos artículos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando implementamos un sistema de gestión de seguridad en el trabajo,
cuando sale alguna ley, una normativa, hay que ver qué es lo que modifica, qué es lo que actualiza, ¿no? No necesariamente quiere decir que la anterior ha sido derogada, ¿no? Solo se actualiza ese artículo y lo demás sigue siendo, ¿no? Mientras no hay un documento que diga todo se deroga, sigue siendo, digamos, formalmente válido, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por ahí como que no confundamos, ¿no? Entonces, este artículo de la 30.2.2 que modifica el 26, ¿no? El artículo 2 que modifica el 26 de la ley, nos dice, por ejemplo, que sin perjuicio de liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros, eh, regulados por el Código Civil para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre SST, de conformidad con la ley, ¿no?, de contrataciones y decreto legislativo 1038, ¿cierto? Entonces ahí te dice que sí se puede hacer, pero bajo estos resultados, bajo estas normativas, ¿no? Y bajo disposiciones legales y reglamentarias en seguridad, ¿no? Ojo. Ahora, de igual manera te dan el artículo 2 de la 006, ¿no?, del 2014, que incorpora al artículo 26 del reglamento, en este caso ya se cambió con el reglamento, ¿no? Te dice, no podrá ser objeto de tercerización, te dice, ¿quién? A través de la contratación de una empresa especializada, la participación del empleador en el comité y en su caso, los subcomités. ¿Qué entendemos por eso? Que si para el giro de nuestra empresa, más que por el giro, para el número de participantes o de trabajadores de planilla, yo ya debo tener un comité, no es que debería, debo tener un comité, y no lo puedo tercerizar. Entonces, que quede claro ahí, ¿no? Oye, puedo tercerizar con una empresa, eh, personas que conozca, pues lo voy a tercerizar y mi comité lo voy a tercerizar, así como tercerizas una empresa, etcétera, de limpieza, de cualquier servicio. No, que dice bien claramente, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta y que quede bien claro que no se engañe. Todo lo que son miembros, participantes del comité, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo, tanto sea del empleador, del representante del trabajador. ¿Y por qué lo pone el empleador? Porque del trabajador es imposible porque va a un tema de elecciones. Pero muchas veces, como dicen que el empleador es autónomo y elige sus representantes, muchas veces han habido convocaciones que ellos han querido tercerizar o hasta han podido intentar o han hecho las tercerizaciones, pero ya está bien claro que si estos integrantes del comité representante del empleador vemos que no está en su planilla, es una falta muy grave, ¿no? Muy grave, ¿no? No está haciendo lo que es correcto, haciendo lo que le da la gana al empresario, ¿no? Está burlando de la ley, porque te dice ahí, no se permite, ¿no? Ni en los comités, ni en los subcomités. No se puede. Ni en obra, por una semana, por 4 días, por un mes, ni en trabajos continuos de producción de un producto o servicio anualmente, tampoco, ¿no? ¿Qué más te dice? Cuando se contrate a una empresa especializada para los efectos señalados en el párrafo anterior, o sea, se contratar a una empresa tercera, la empresa que le da el contrato, o sea, la principal, debe comunicar oportunamente a todos sus trabajadores de esta contratación, ¿no? Oye, va a venir una empresa a hacer tal trabajo, ¿no? Tiene que tener un conocimiento, precisando las responsabilidades que específicamente serán asumidas por la empresa contratada y la persona responsable, ¿no?, para atender y brindar información sobre la materia, ¿no? ¿Cierto? Hasta ahí estamos claros. Luego, ¿qué más se dice? Sin perjuicio de ello, deberá asegurar un medio de comunicación directo, o sea, el canal de comunicación debe ser directo, por eso esta medida se debe acoplar al procedimiento de comunicación y consulta y participación de los trabajadores, ¿no? ¿Cierto? Para tener una comunicación directa, ¿no?, con la empresa principal para la atención en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Correcto? Ok, yo voy a hacer un trabajo y el señor, no voy a esperar las empresas te lo dan generalmente, pero si hay algo que ustedes saben que falta debe ser clásico solicitar, ¿no? ¿Qué formato de riesgo se utiliza el diario acá? Se utiliza este, ok, ahora las empresas cuando te contratan formales te dan, ¿no? Mira, ustedes van a hacer aquí el ATS, el ACT, van a hacer este permiso de trabajo, aquello, ¿no? Dame todo tu sistema que tenga estos requerimientos, ¿no?
y empiezas a trabajar. Caso contrario, no te dejo trabajar, ¿no? Incumplimientos, no te pago tu facturación, ¿no? Son cláusulas de contrato, ¿no? Dice, la empresa especializada se encuentra obligada a facilitar el cumplimiento de las funciones del comité, y en su caso, los subcomités, ¿no? Deposición de los trabajadores en la organización, ¿no? En la organización, ¿qué puede pasar? Hay una disposición de trabajador en la organización o en la empresa, ¿no? Que tiene un punto final, digamos, ¿no? ¿Dónde empieza? Dice, el empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo. Definitivamente, perdón, la empresa debe contratar de acuerdo a los perfiles de puestos de trabajo. Cada perfil de puesto de trabajo debe llevar una capacitación, ¿no? En cada uno, no debe tenerse los registros y debe incluirse cláusulas de seguridad y salud del trabajo. Dice, además, te dice que adopte disposiciones que para todo trabajador de la organización esté capacitado, ¿no? Lo que decía, debe estar capacitado, ¿no? Asumir los deberes y obligaciones, ¿no? El trabajador debe asumir, debe estar capacitado, ¿no? Debe cumplir con los requisitos de competencia, ¿no? Debe estar, estas terminologías deben estar establecidas en el programa de capacitación y entrenamiento como parte de su jornada laboral, o sea, dentro del horario de trabajo, que es lo que te pide la ley, no fuera del trabajo, ¿no? ¿Y para qué? Para que se logren y mantengan las competencias establecidas, ¿no? De cada perfil del puesto, ¿no? ¿Cierto? Documentos y registro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De manera general, hoy día, de manera introductoria, estamos revisando, ¿no? ¿Qué documentos debe contar? Luego, en las siguientes exposiciones, vamos a ir, en los siguientes días, vamos a ir especificando poco a poco, ¿no? Ahorita de manera general, para que entiendan el macro y luego vamos entrando al sistema propiamente dicho, ¿no? Los documentos y registros que te dice la ley que debe tener el sistema de gestión de seguridad social en el trabajo, te dice la documentación del sistema, dentro de todos, debe tener unas principales que debe exhibir, ¿no? La resolución ministerial 050 te da listado para la mediana y grande, también hay una 085 que te da para la pequeña empresa y micro, que son menor cantidad, no difieren, son los mismos, pero unos no mismos en cantidad, sino mismos en requerimiento, ¿no? Si a uno le pide política, por ejemplo, el otro también le pide política, si a uno le pide reglamento, al que tiene menos de 20 no le exige reglamento, pero son las mismas estructuras, son los mismos documentos en clasificación, ¿no? Bien, entonces te dice el reglamento y la ley que principalmente todo sistema de gestión funciona con una política de seguridad y salud del trabajo. Esta política debe tener objetivos. Estos objetivos deben estar relacionados con tus compromisos de la política. Por eso hay que saber hacer la política. Desde ahí estamos mal o partimos mal si no hacemos una correcta política bajo el diseño anteriormente mencionado en hacia arriba, ¿no? Que sea personalizada, que sea de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo a la primacía de la realidad, entre muchos criterios que te da de buen desempeño para la implementación, ¿no? ¿Es cierto? Esta documentación debe ser exhibida y es un punto de falta grave, ¿no? Ok, este documento importantísimo, que es con el que arranca un sistema de gestión, como es la política, los objetivos debe estar exhibido, señor, ¿no? ¿Dónde está exhibido? Ok, acá está. Debe exhibirse, tal cual te lo dice, lo hemos repasado en la parte superior. Concisa, clara, adecuada a la empresa, coherente, que esté firmada por la máxima autoridad, fechada, sin marca de todo un sistema de gestión documentario, etcétera, y bajo un diseño correcto y apropiado y decente, ¿no? Y publicada, ¿no? Y no colocarla, encontrarla que pusieron un estante adelante, ¿no? Puede, un lugar visible, ¿no? Es un documento legal, ¿no? De por sí, el que no te la lleva por ningún lado y es una multa, ¿no? Entonces, debe estar la política y los objetivos, que están amarrados a sus compromisos y por tanto debe estar exhibida, ¿no?
El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Será importante que, que se elabore un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Sí, ¿no? ¿Quiénes deben tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo? Todas las empresas pueden tenerlo. Si quieren tenerlo, pueden tenerlo. ¿Quiénes deben tenerlo? ¿No? Que aquí les exige a las empresas que tienen de 20 trabajadores hacia más, ¿no? ¿Cierto? Documento clave, pero no exhibible, ojo, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Y ahora, este documento, como los demás, de aquí hacia abajo, política no, todos los demás documentos, si tenemos de 20 a más trabajadores, responde a una sola palabra, que es Comité de Seguridad Social del Trabajo. Todo, o sea, todo documento, es decir, ¿no? Que se genere teniendo de 20 trabajadores a más, debe estar revisado y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se olviden, ¿ya? Entonces, el reglamento no es obligatorio que esté exhibido, debe exhibirse, en ese caso no está resaltado, pero si tengo mayor a 20 trabajadores, esto es una exigencia y es un documento clave que puedes también tenerse en menos de 20 trabajadores, también, porque es un elemento clave, es un documento clave que te permite dar las reglas de juego, las reglas en tu casa, digamos, en tu empresa, ¿no? ¿Cierto? Bien, el I+C. Ok, el I+C. ¿Será importante el I+C? Sí. El I+C es donde se mueve, digamos, es el corazón, el eje donde gira todo el sistema de gestión. El I+C se refiere a la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y sus medidas de control o medidas de control, ¿no? ¿Sí? La C, el control. El control está dado, obviamente, cuando repasemos I+C, pero lo hemos visto arriba de manera rápida bajo las 5 jerarquías de controles, ¿no? Bien. Este I+C debe estar exhibido, sí. También te dice que la empresa debe exhibir, este sí debe estar exhibido el I+C. Ustedes cuando van a algún centro de esparcimiento, a un centro de compras, ¿no? Supermercado, hipermercado, verifican pues que hay un I+C, bajo una metodología, bajo un procedimiento, bajo ciertas actualizaciones, ¿no? Que vamos a revisar, ¿no? Más adelante. Y que debe estar exhibida de manera obligatoria. Este I+C te permite ver qué peligros y qué riesgos tienes en tus puestos de trabajo. Evalúa todos tus puestos de trabajo. Nuevamente, ¿no? Te exige que tengas una buena empatía con el área de recursos humanos, porque te pide que pongas allí cuántas áreas hay, qué puestos de trabajo hay según su contrato de trabajo, ¿no? Cómo le dicen, cómo creen que es, ¿no? No. O sea, ¿qué cosa es en realidad? Ok, ¿qué puesto de trabajo tienes? No, es ayudante, no, dame su contrato de trabajo. ¿Cómo firmó el señor su contrato de trabajo? Y así se pone tal cual en esa matriz. Entonces, identificar por puesto de trabajo, ¿no? Qué riesgos, qué peligros y qué riesgos y qué medidas de control vas a ir proponiendo y ajustando en el tiempo para que sean más eficaces, ¿no? Y de allí, bajo esta matriz, que les comenté que era el eje fundamental, de allí va a salir qué debo hacer según mis peligros y mis riesgos, qué exámenes médicos, por ejemplo, eh, debe llevar el trabajador de soldadura, de acuerdo a esa matriz, qué exámenes médicos deben llevar los trabajadores administrativos, inclusive hasta por edades, ¿no? Si son gestantes, qué cuidados, si son personas mayores, qué tipo de exámenes médicos no son los mismos, ¿no? ¿Qué procedimientos voy a usar para soldadura o para lo que haga la empresa, ¿no? Todo donde sale de allí, de esa matriz, ¿no? ¿Cierto? Los procedimientos, los estándares, puedo ajustar el reglamento, ¿no? Eh, Puedo sacar hasta beneficios, ¿no? Por ejemplo, según la matriz me exige de que ese trabajador debe llevar una subvención por oposición
las radiaciones bajo tal normativa, ¿no? Y se generan bonos de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. A cierto personal se le da desayuno por esta posición sustentada en el AI per se, etcétera, ¿no? Entonces, como repito, ese es el corazón de toda la gestión. Si se hace un correcto I per se, se evalúa conscientemente y se hace correctamente, de allí ese sustento que te dice la ley y en varias partes de la normativa, cuando quieres hacer una gestión, una implementación, solicitar un dinero, un presupuesto, hacer mejoras, te van a pedir y en base a tu I per se, ¿qué te dice el puesto del señor? ¿No? Y si no lo has hecho un copy pega o no sabes ni cómo lo han hecho la I per se, no dice nada, por lo tanto, no hay un sustento, no hay cómo ayudar a esta persona, ¿no? ¿Cierto? Y aparte que te va a observar y recontra observar esa matriz, ¿no? ¿Cierto? Importante, sí, entonces clave, ¿ya? Eso luego cuando llegue su tiempo lo vamos a revisar, ¿no? El mapa de riesgo. El mapa de riesgo es otro, o el tercer documento legal que te exige, ¿no? La ley que se debe exhibir, ¿cierto? Ese mapa de riesgo, pues, una vez que haces el I per se hace un mapa de riesgos. No se puede hacer el mapa de riesgos y después la I per se. Sería ilógico, ¿no? Obedece una secuencia, ¿no? De procedimiento, de pasos, y luego se hace el mapa de riesgos. En el mapa de riesgos es un plano, no te dice necesariamente un plano, pero de preferencia se trabaja con un plano, ¿no? Para ser más precisos y profesionales, ¿no? Un plano de la empresa, ¿no? Puede ser un aviso horizontal superior, un corte lateral, conforme el profesional lo maneje, ¿no? Y este plano, obviamente, te va a dar la facilidad de que tú puedas localizar, insisto, recorrer, conocer las áreas, conocer los procesos y colocarle su leyenda, sus peligros, sus riesgos, ¿no? Sus señales de obligación, prohibición, ¿no? Ese mapa de riesgos te va a dar una manera interactiva bajo simbologías, ¿no? Pictogramas, eh, qué peligros hay en cada área, de manera más animal, podríamos decir, ¿no? ¿Cierto? Estos mapas de riesgos te van a representar específicamente, no toda la I per se, te van a representar específicamente los riesgos que siempre están perennes en el área y los que son significativos. Acuérdense que hay significativos y no significativos, te dice la ley, ¿no? No dejan de decirme que no sean riesgos, ¿no? Entonces, desde un riesgo amarillo o moderado en significativo hacia arriba, ¿no? Entonces, esos van de cajón en tu mapa de riesgos, ¿no? Y otros que son del área, los fijos, ¿no? De siempre, los rutinarios, los que siempre van a estar, ¿no? No vas a encontrar todo el I per se plasmado en el mapa de riesgos. No se trabaja así, ¿no? De igual manera, en su momento lo vamos a explicar, todo lo que es mapa de riesgos, ¿sí? Y ese es el tercer documento legal que debe estar exhibido. Su política, sus objetivos en materia de seguridad, su IPRC y su mapa de riesgo. Sí o sí, ¿no? Publicado, ¿no? En áreas estratégicas, donde no se bloquee el acceso, donde se permanezca vigente, donde el personal pueda leerlo y pueda prevenir, ¿no? Eh, cualquier accidente como una medida preventiva también, ¿no? ¿Cierto? Luego de ello, otros documentos importantes que también, ¿no? Como es la planificación de la actividad preventiva, tu plan de seguridad, y este plan también obedece a un programa, ¿no? ¿Qué cosa voy a hacer, ¿no? En ese lapso del trabajo. Entonces, es una obra por la cantidad de meses o años. Y si es una empresa de producción o servicio, de producción de un servicio o un producto continuo, de producción continua, pues será anualmente, ¿no? ¿Cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta que realizarme? Estoy avanzando bastante rápido, pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Me interesaría saber. No hay preguntas, comentarios. Sería bueno que me puedan este, pensar algún tipo de pregunta, comentario. ¿No hay?
Sí, esta parte principal introductoria es un tanto pesada, yo entiendo, porque es un tanto de documentos y explicación, ¿no? Pero que son importantes. Acuérdense que el área de seguridad social en el trabajo, como repito, trabaja sobre factor humano, que es complejo, y trabaja con el soporte y la base legal de requisitos legales. O sea, hay que conocer bastante normativa, tiene que estar siempre actualizándose, ¿no? O sea, tarde o temprano tenemos que acostumbrarnos a leer y a entender, ¿no? Mucho sobre cómo se lleva a campo toda esta traducción de textos, ¿no? En formatos y en acciones. Y ahora, para, para el sector mediana y grande empresa, ¿no? ¿Qué te dice? Que debes, la RM 050 o la resolución ministerial 050, te dice que se debe tener documentos y registros del sistema, ¿no? Que también bajo la consideración del tamaño de la empresa van a variar, como le digo, ¿no? Pero una empresa eh, mediana, ¿no? Grande empresa, eh, lleva nuestros requisitos de la A a la H, ¿no? Que son importantes, ¿no? Y que son obligatorios, dice, ¿no? En realidad, poco a poco eh, se van insertando hasta en las principales en las pequeñas empresas, ¿no? Por ejemplo, el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos debe estar desde una empresa de 2 personas, una persona hasta miles de personas, ¿no? Es obligatorio, ¿no? En esa parte, como que no se exime ninguno, ¿no? Pero no solamente de eso, te dice que ese registro te lo da, también lo vamos a ver más adelante en las siguientes clases, pero el registro obviamente obedece pues a un procedimiento de investigación de accidentes, tiene que elaborar un procedimiento y ese procedimiento obedece pues a una formatería, ¿no? Obedece una formatería, a un cierto número de formatos, ¿no? ¿Cierto? Como son entre ellos la investigación de accidentes y medidas correctivas como está acá, ¿no? Y este formato no te lo da la ley en su reglamento, ¿no? Sin embargo, te lo pide, ¿no? ¿Cómo debes armarlo según la lectura de esta normativa, ¿no? Entonces, te dice que este registro de accidentes debe estar con un formato de investigación de accidentes, donde se determinan las causas, los factores por cual se suscitó, ¿no? Las medidas de intervención, de seguimiento y las medidas correctivas y preventivas, ¿no? ¿Cierto? Junto con la declaración, por ejemplo, con otro documento, por eso he escrito ese varios documentos, otro documento que va con investigación, va a declaración de los testigos o del afectado, de ser posible, ¿no? Este de acá, ¿no? Entre otras eh, que van con eso, como son la charla del día, eh, inspecciones de equipos, de herramientas, permisos de trabajo, procedimientos, etcétera, ¿no? Y la IPC también, para ver, según supuesto, qué es lo que pasó. Todo eso va como anexo de este registro, ¿no? Luego te dice que debes tener un registro de exámenes médicos ocupacionales. ¿A qué se refiere con el registro? Se refiere al formato que te da también la normativa, pero que específicamente van datos puntuales, no confidenciales, o sea, que son permitidos, que van en la hoja de aptitud médica, ¿no? Del CAMO, ¿no? Más no otro tipo de información confidencial que solamente está entre la clínica y el evaluado, o sea, el paciente, ¿no? Y que solamente podemos tener ese registro y esa hoja de aptitud en el departamento, en la oficina, en el área de seguridad solamente. C. El otro registro importante, documento importante legal que se debe tener el registro de monitoreos de agentes, ¿no? En ese caso, de factores químicos, físicos, biológicos, psicosociales, dice ergonómicos, mecánicos, eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos, este registro te va a permitir eh, sustentar ante una auditoría, ¿no?
que una empresa especializada vino a hacer esta medición con equipos calibrados y que se va bajo un tipo de evaluación, está implementando, se sugiere implementar y que se va a disminuir esta exposición, ¿no?, de los trabajadores a esos agentes, ¿no? ¿Quién lo realiza? Ya lo acabo de mencionar, una empresa externa, ¿no? Con equipos certificados, calibrados, ¿no? ¿Cierto? Y que se maneje el conocimiento adecuado de ese equipo, se haga la medición correcta y se propongan las adecuadas medidas correctivas, ¿no? El otro documento importantísimo es el registro de inspecciones internas de seguridad salud en el trabajo. También te exige la ley que haya un registro de inspecciones, ¿no? Acuérdense que no se puede medir lo que no se puede valorar. Entonces, las inspecciones internas de seguridad salud en el trabajo nos permiten ver cómo estamos avanzando con ese sistema de gestión, qué es lo que está pasando en las áreas, cuántas condiciones o actos subestándares o inseguros hay. ¿Para qué? Para poder corregir a tiempo y prevenir, ¿no? ¿Cierto? El registro de estadísticas de seguridad salud en el trabajo también te exige, ¿no? Es importante que haya un registro de estadísticas, sí, ¿no? Debemos tener la trazabilidad de cómo va nuestra accidentabilidad desarrollándose, ¿no? Si va bien, si estamos en cero, si sucedieron accidentes o incidentes, pero estamos dentro debajo del parámetro que estamos para este año proyectado, o para la obra proyectada, ¿no? El registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia también es importante, sí. Este registro te va a permitir poder eh, registrar, valga la redundancia, ¿no? Que este personal tiene la capacitación previa antes, durante y cuando lo requiera, ¿no? Eh, de su puesto de trabajo, de los riesgos en general, ¿no? Que estamos trabajando sobre mejorar la cultura de seguridad, como mencionamos en láminas anteriores, ¿no? Y también sirve para los simulacros, ¿no? Como el que ha habido hoy día, ¿no? Con entrenamientos de simulacros, de equipos de emergencia, entre otros procedimientos que se estipula de acuerdo al giro y al tipo de empresa, ¿no? También te dice que debes tener tu registro de auditorías, una persona que muy aparte de la inspección, sea una persona autorizada, independiente, que te verifique que estás administrando y gestionando tanto en gabinete como en campo, de manera muy correcta o lo más acertada posible tu sistema de gestión y a la ley, ¿no? Y a la normativa nacional, ¿no? ¿Qué más te dice acá? El empleador usuario principal también debe implementar los registros, claro que sí, ¿no? Todo, el contratista y el principal, ¿no? También, ¿no? El tercerizo también, ¿no? ¿Cierto? Y para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan servicio también, todos, ¿no? Todos deben llenar estos formatos, ¿no? Referenciales de la 050, ¿no? Bien. Documentos y registros, nuevamente, ¿no? Te dice que son obligatorios, sí. Ahora lo vamos a mostrar, ¿no? Y acá está lo que les estaba diciendo. Eh, Según el cambio, ¿no? Para micro, pequeñas y medianas empresas, las entidades o entidades que no realicen actividades de alto riesgo, también es otro factor, esto hay que verlo. Si mi empresa realiza actividades de alto riesgo, mi sistema de gestión también se adecua a ello, ojo. ¿Y dónde veo eso? En el anexo 5, ¿no? Del produce. De acuerdo a mi CIU, mi código único de identificación internacional de identificación de empresa, voy a ver si mi empresa es de alto riesgo o es de bajo riesgo, ¿no? ¿Cierto? Bien. Si es así, ¿no? Si es micro, pequeña, ¿no? Te dice aquí, por ejemplo, para microempresa, ¿no? Para microempresas se utiliza un sistema simplificado. Solo te pide, entre comillas, perdón, tres registros, ¿no? El registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, que en realidad se subdivide en tres, ¿no? Es uno de registro de accidentes, que va con lo anterior mencionado, ¿no? Va con su investigación, va con su declaración de accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y enfermedades ocupacionales, que es otro registro, acá van dos, ¿no? Con su investigación van dos.
su declaración 3. Enfermedades 4. Incidentes peligrosos 5, ¿no? Si acá te lo ponen en 3, hay que saber interpretar. Vas a pensar que solamente son 3. ¿Y que es uno solo? No. ¿Correcto? Estamos hablando para microempresa. Ahora, de enfermedad, de registro de exámenes de ocupación, eso sí es uno solo, ¿no? ¿Cierto? Que lo gestionas con la clínica o con tu médico ocupacional, con tu área de salud ocupacional. El registro de inspecciones internas de seguridad sobre el trabajo, ¿no? Son los claves. Ahora, si nos vamos según la modificación del 006, los registros simplificados, ¿no? En este caso establece, según la resolución ministerial 085, te dice, ¿no? Que para pequeña empresa, ¿no? El sistema simplificado está conformado por, de igual manera, el registro de accidentes, que va con su investigación, su declaración, enfermedades, incidentes, se dan 3, ¿no? Registro de enfermedades 4, registro de seguimiento, ¿no? 5, registro de evaluación, el sistema de gestión 6, y registro de estadísticas 7. Ojo, ojo, que aquí hay algo que no te menciona, pero que cuando hay un accidente es obligatorio. Eso no te lo da. Eso no te lo da tampoco a simple vista y por eso estamos el día de hoy acá. Aquí hay un documento que es obligatorio, así sean 2 trabajadores, 1000 trabajadores, por ejemplo. Ok, ¿dónde está el registro o el cartel de entrega de los equipos de protección personal? ¿No? Ya sé que la última barrera, pero es necesario y es obligatorio que le des, ¿no? ¿Dónde está? No está acá, no lo pongo. Y te observa. Un investigador de un accidente, me entregó calzado, no, pero no está acá, que tengo un registro que le entregue. Sí, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y pues justamente estas capacitaciones son para eso, para que aclarar todo lo que uno bajo la experiencia aprende y les puede transmitir a ustedes para que estén más alertas a ese tema, ¿no? De igual manera acá, ¿no? Bien. Estos documentos, ¿no? O registros, ¿no? Puede ser, un registro puede ser digital también, obviamente, que esté escaneado con las firmas, los sellos, ¿no? No digital que lo haya tipeado y estén ahí, que sea eh, fácilmente propuesto como para una falsificación, ¿no? Definitivamente, si puede ser digitales en formatos, con registros llenos, pero tiene que estar pues coordinado a pulso o con las fechas, las firmas, los sellos de las personas, de los responsables de las personas, ¿no? Bajo esa disposición no hay ningún problema con los digitales. Los físicos, totalmente de acuerdo, ¿no? También pueden estar bajo este medio físico, ¿no? Deben ser actualizados y a disposición de los trabajadores, claro que sí, ¿no? Debe ser actualizado, revisado cada año, actualizado según las circunstancias, ¿no? Y también a disposición de las autoridades competentes, también cuando lo soliciten, ¿no? Los registros, por ejemplo, te dice, ¿no? En todo registro debe respetarse el derecho de confidencialidad también, ¿no? Nadie puede venir y decirme, oye, a ver, enséñame el registro de accidente de mi compañero, el mes pasado. No, no se puede, ¿no? No se puede. ¿Bajo qué motivo? ¿Cuál es el sustento? No tiene que poner un documento para qué, ¿ok? No se puede. Es netamente confidencial. Más aún si son exámenes médicos del área de la parte específica de salud ocupacional. Ahora te dice, y hay que tener ojo, ¿ah? Hay registros pasivos y registros activos. Los registros pasivos normalmente se mantienen en obra, lo que dura la obra. En una empresa de producción continua de un bien o servicio se mantiene un pasivo de un año y el resto, perdón, un activo de un año, igual que en la obra lo que dure, y un pasivo de acuerdo a lo que indique la normativa, ¿no? Por ejemplo, acá, los registros a enfermedades ocupacionales durante un periodo de 20 años se debe permanecer distribuidos en un año de registro activo, o sea, está en la empresa, está en tu oficina, es tu files, está en la obra, y después de 20 años, ¿no? Pasado el año, el siguiente año ya te tocan los nuevos, todos los documentos nuevos de la nueva gestión 2024, por ejemplo, ya los del 2023 van a un archivo pasivo, ¿no? A unas cajas, un archivador, o hay empresas que tercerizan estos servicios a otras empresas que son las empresas que reclutan o que custodian estos documentos legales, ¿no? Y obviamente va a un pasivo, ¿no? Por las cantidades de, en este caso, el día por 19 años, para que complete los 20, ¿no?
Los registros de accidentes de trabajo e incidentes deben conservarse por un periodo de 10 años posteriores al suceso. En el año se mantiene en la empresa. Al siguiente año, nuevamente, entramos con los registros del 2024. Este, todos los de este año, en pocas palabras, para resumir todos estos puntos, todos los del año pasan a un archivo pasivo. Si es enfermedades de 20 años, si son incidentes, 10 años, o sea, al pasivo pasan por 9 años más, en el acá por 19, y los demás registros por un periodo de 5 años posterior. En mi oficina estará todo este año y de ahí en el pasivo, en un almacén de documentos, en un archivo, estará los siguientes 4 años, debería estar, ¿no? ¿Cierto? En los procedimientos se dice de inspección, estos procedimientos de inspección que son ordenados por la autoridad inspectiva, ¿no? ¿Cierto? Dice, la empresa debe exhibir el registro de accidentes de trabajo, enfermedades, incidentes peligrosos, ¿no? Debiendo consignarse los eventos ocurridos de los últimos 12 meses. Eso es lo que le estoy diciendo. Asegurándonos que hay un pasivo, ¿no? Un pasivo bajo nuestra administración del sistema, todo lo que sucede en este periodo, todo lo que sucede en este año, ¿no? Y este activo, ¿no? Este archivo activo, cuando llegue la inspección te va a pedir. Si la inspección te pide bajo una denuncia día del año pasado, del año antepasado, del 2020, ok, procede, pero ahí se le pide bajo un documento, bajo un acuerdo, que se le dé el tiempo adecuado, ¿no? 4, 5 días, 7 días, para que 3 días va a depender de la facilidad del documento y de la estrategia para que tú lo puedas tener, ¿no? Y acuerden una fecha, no te lo puede pedir, no te puede pedir un documento como te lo puede pedir para ver si tú conoces, ¿no? Y si no es de este año, tiene que haber un tiempo prudente, unos días prudentes para que puedas sustentarlo en unos días más, ¿no? ¿Cierto? Todo accidente de trabajo se debe notificar al Ministerio de Trabajo, ojo, ¿eh? Todo accidente de trabajo, ¿sí? El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo es un factor importante, clave, ¿no? Es un factor clave. Allí, por ejemplo, empresas que ya pasan los 20 trabajadores, ya deben de 20 hasta 19 todavía supervisor, pero de 20 ya. Hay que hacer todo el cambio al sistema de gestión de seguridad del trabajo con la inclusión y bajo, digamos, bajo, casi vendría a ser como como parte pilar y fundamental del ente regulador que es el comité, ¿no? Y si no, el supervisor también, el comité y o supervisor, ¿no? Este comité es un grupo de personas que está dividido, según la nueva normativa de la 245, en dos partes iguales. Una parte representa al empleador y otra parte representa a los trabajadores. Eh, Va desde 4 trabajadores hasta 12 trabajadores máximo, ¿no? Entonces, eh, 4 trabajadores eran 2 representantes del trabajador y 2 representantes del empleador. Si va subiendo igual, uno para cada lado, ¿no? Por eso te dice que es bipartito, o sea, de igual manera, biparitario, ¿no? ¿Sí? Igual número de representantes, ¿no? Una parte va a dar la información en el nexo, digamos, con el empleador, la otra parte con los trabajadores, y a la vez todos forman un equipo de trabajo. Van a llevar acuerdos, unos van a exponer la posición y van a entender la posición tanto de la parte del empleador, tanto de la parte del trabajador, y van a llevar unas reuniones consensuadas bajo un procedimiento de conformación, ¿no? Secuencial que también lo vamos a aprender luego, ¿no? ¿Cierto? El Comité de Seguridad en el Trabajo, obviamente, si es menos, es un supervisor, que hay que hacer una designación, depende de la cantidad de trabajadores, y si no, todo el proceso del supervisor de seguridad en el trabajo, tal cual es el comité, ¿no? Se verificará si hay sindicatos o no. Si hay sindicatos, estos forman parte activa también del comité. El comité, cuando existe, ya es el que regula y valida todos los documentos del sistema de gestión, menos la política, ojo, ¿sí? Es bueno llevarlo siempre
que se canalice por ese medio, ¿correcto? ¿Cierto? Dentro del comité hay varias formas de, de integración, ¿no? Dentro del comité está el observador, ahí te dice que hay un observador, hay un miembro de comité de sindicato, ¿no? Puede haber un observador que también no tiene ni voz ni voto, puede solicitar información al comité, sí, a través de las organizaciones sindicales también, ¿no? También puede alertar a los representantes de los trabajadores en el comité a existencia de riesgos que podrían afectar la transparencia o probidad, ¿no? Claro. Pero antes de conformar el comité hay que tener en cuenta de que el comité de llegarse a formar debe seguir un proceso, lo vamos a aprender en las siguientes clases, ¿no? Este proceso obedece pues a una normativa de resolución ministerial 245 y este proceso obviamente eh, tiene un tiempo, ¿no? Aproximadamente es un mes, ¿no? Para conformar, ¿no? Tiene un reglamento y obedece a la conformación previa de una junta electoral, las cuales tampoco pueden ser parte de los miembros del comité, ¿no? El supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hay menos de 20, 19 a menos, existe un supervisor. Cuando hay 4, ¿no? Cuando hay 4 o 5, no se hace todo el proceso de supervisión, como de conformación de supervisor, como se hace tal cual el comité, sino se hace una acta de designación. Porque acuérdense que lo acabo de decir que previo a eso está la conformación de la junta, ¿no? Del grupo de personas veedoras de la transparencia del proceso. Por lo tanto, si yo tengo una cantidad reducida, va a ser mi presidente de la junta electoral, mi secretario, mi vocal 1, mi vocal 2, ¿y con quién me quedo como participante para poder ser candidato apto? Con nadie, ¿no? Entonces, no, bajo ese contexto, ese reducido personal de personas, la ley sí te permite tener un acta de designación del supervisor, ¿no? Ya no va al proceso entero del supervisor de seguridad del trabajo. Pero ya si superamos la capacidad, ¿no? De tener gente para la junta electoral y para el proceso en sí de supervisor, se procede, ¿no? Con el proceso de conformación o del supervisor de seguridad del trabajo, ¿cierto? Este supervisor hace la misma función del comité, pero interactúa directamente con el empleador, con el gerente, pues, ¿no? ¿Cierto? Determinación del número de miembros del comité, lo que yo estaba diciendo, ¿no? Es paritario, va de 4 a 12, ¿no? ¿Sí? Hay un proceso, no puede ser mayor de 12, y cada 100 personas se van agregando, ¿no? Como dice acá, ¿no? Cada 100, los empleadores con más de 6 personas no puede ser menor de 6. Habrá otros al menos 2 por cada 100 adicionales hasta un máximo de 12, ¿no? ¿Sí? Correcto. Ojo que en el sector construcción cambia, es totalmente diferente el tema de funcionamiento, ¿no? ¿Cierto? Entre quienes puede elegir el empleador como representantes, obviamente, tiene que ser para representantes del empleador, tiene que ser obviamente a designación, pues, ¿no? Puede ser personal de dirección, personal de confianza, ¿no? Etcétera, etcétera. El que no puede ser personal de confianza es el representante del empleador, ¿correcto? El representante del empleador no puede ser personal de confianza, ¿correcto? El empleador debe calificar y comunicar a su personal y o designar y o convocar al proceso. Se hace una publicación, una difusión y se hace una inducción a la conformación de esos integrantes y a que postulen como miembros, ¿no? Para ver quiénes quedan como aptos, quiénes quedan como no aptos, ¿no? ¿Quiénes eligen a los representantes de los trabajadores ante el comité? Los mismos trabajadores, ¿no? ¿Cierto? Los mismos trabajadores, excepto los personales de confianza, ¿no? Se hace todo el proceso, ¿no? Votación directa, las urnas, tal cual un proceso de votación, ¿no? ¿Cierto? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Por favor, quisiera que me den preguntas referente a esta parte del tema de hoy. Me sería muy útil para poder ayudarlos y yo cerrar el tema. Ya tenemos 4 minutos estamos sobre la hora. Quisiera alguna participación, consulta, duda, si no la trae en la próxima clase, encantado de resolverla con la siguiente
exposición o tema que nos toca el día, estamos martes, ¿no? Nos toca de aquí, si no me equivoco, es mañana y el viernes, ¿no? Nuevamente, si no hay ninguna pregunta, estoy atento, si no, encantado por su participación. Ingeniero, una consulta, ¿va a subir el material al grupo? ¿El material quieres que se suba al grupo de presentación? De la diapositiva, por favor. Sí, claro, claro que sí. Ya, ya le estoy comunicando acá por interno al administrador que me sube el material. Bueno, yo no tengo acceso ahorita porque estoy este, presentando, pero yo Ingeniero, sé buenas que noches. sí, le copio. Una consulta, ¿qué pasaría? Porque mayormente tenemos para implementación de sistemas de gestión a empresas con uno, dos, tres personas y mayormente a veces son familiares, ¿no? Ejemplo, el gerente es el dueño de la empresa y su hermano es el administrador y por ahí es su primo, o sea, quien sea, es el contador, ¿no? Y los demás son dos o una persona que están ahí. Ejemplo, un restaurante, que mayormente pones a un cocinero y al otro y un ayudante y empiezas. Y lo que mismo también pasa con pequeñas empresas de un geotextil, ¿no? Tres, cuatro personas nada más están ahí metidos, donde básicamente el gerente también es el que está metido en la empresa y Ujú. mayormente piden armar lo que es un sistema de gestión. Me refiero en este Claro, caso para el tema de la elección del supervisor. Solamente claro. bastaría con una carta de asignación. No, la carta de designación, mira, acuérdate que para designar tienes que tener una junta, ¿no? Eh, Tienes que sacar la cuenta, pues. La junta requiere un presidente de la junta electoral, requiere un secretario de la junta electoral y quiere dos vocales. Son cuatro personas, ¿no? ¿Cierto? Si yo tengo cuatro personas, ellas ya no pueden participar como postulantes al comité. Ahí se aplica designación, ¿te das cuenta? Ahora, si yo tengo seis personas, ¿no? Definitivamente serían los dos únicos que participarían, pues, ¿no? Pero ahora, si ellos participan, ellos mismos se autovotan, ¿no? Tendremos que tener por lo menos dos más, ¿cierto? O uno más, para que puedan ser la mitad más uno, ¿no? ¿Cierto? Entonces tendrías que tener o siete trabajadores para designación o ocho, ¿no? Cuando pasas de ahí, ya entras al proceso normal de todo el proceso que tienes que armar, ¿no? Si nos hablamos, por ejemplo, de un restaurante, un cocinero, tres personas más los dueños, que sean seis, ¿no? En este caso, la Junta Electoral no te dice nada la ley, que no debe ser personal de confianza. La Junta Electoral, obviamente, no puede ser el gerente, pero puede ser como por el contador, por otra persona más, que sea uno va a ser el presidente, otro el secretario y que sea un vocal, ¿no? Entonces, tres personas, ¿no? El gerente no puede participar, ¿no? Si no llegamos ahí tampoco, y nos quedamos, debemos quedarnos libres con los tres, digamos el cocinero, el que limpia y el que atiende, el mesero, el que sea los que tengan el proceso, no, si no, ya tendremos que hacer una acta de designación, ¿no? Que es lo que te pide la SUNAFIL, ¿no? Hasta ahí sí, sí logré resolver tu expectativa. ¿Sí te quedó En claro? parte, el detalle está en lo siguiente. El contador es externo, solamente trabaja llevando la contabilidad de forma externa. Eso es verdad. Muy El bien. administrador la misma, o sea, lleva de forma externa. El dueño solamente a veces llega. Donde ahí tengo el personal es un ejemplo, ¿no? El cocinero y tengo al mesero. Que al Ya, final ¿y de quién de cuentas te ellos, dice, ¿sabe qué? pero quién de ellos está en planilla? Los, los tres primeros, el gerente, el cocinero y el, ¿cómo se llama? Y el ayudante. Porque los dos están No, por recibo por honorarios. ya, los dos externos están por poner a ellos. Ya, Es ya, correcto. entonces ahí aplica una acta de designación, o bien el cocinero o bien el ayudante, ¿no? Una acta de designación. Hay que hacer una reunión previa, hay que informarles de qué se trata, para qué sirve, cuál es su importancia, qué beneficios van a tener ellos, los que estipula la ley y qué pasaría si no, cuál es la multa, la sanción que podrían tener, si no lo tienen, cuáles son las consecuencias y obviamente pues el tema de capacitaciones, incentivos, todo lo bueno que puedan tener y
cuál de ellos realmente se está presto para designarse, ¿no? Y definitivamente, pues, en muchos casos se designa bajo un memorándum de designación o bajo el acta que te da de designación una persona afín al trabajador, identificando sus cualidades y sus capacidades, ¿no? Para el cual fue identificado por el gerente, ¿no? Definitivamente esa es la única manera, uno de ellos dos, ¿no? Nosotros no, porque la ley te pide que sea planilla, ¿no? Gracias, ingeniero. Una última consulta, ¿no? Una consulta. El comité sabemos que se tiene que declarar al ministerio y el supervisor, bueno, en esta parte he escuchado que sí. ¿Y la asignación de un supervisor también vendría a ser exacta declarada al ministerio? Sí, tienes que subirla al registro de planilla, a la SUNAT, también tienes que subirla. Ya, gracias. Ahora, bien, muy buenas preguntas, ¿ah? Excelente, excelente, ¿no? Les agradezco. Si no hay más preguntas, excelentes preguntas. Eso es bueno aclarar porque hay participantes que probablemente recién están conociendo ese problema, ¿no? Las preguntas normales, las preguntas, digamos, de cajón, todas suman, ¿no? Suman a ser enriquecedores tu grupo de capacitación. Bueno, si no hay más que agregar o consultar, yo estoy muy encantado desde ya de su esfuerzo por estar presentes a estas horas de la noche, de este día, los días que estén acompañándonos. Para mí es un gran gusto. Nuevamente bienvenidos y sigamos adelante pues, con las capacitaciones, ¿no? Para poder ayudarlos y reforzar entre todos este gran programa de especialización, pues, ¿no? Si no hay más preguntas, sería todo para mí el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan un descanso reparador y nos encontramos la siguiente fecha, no sé si es mañana o pasado. De alguna manera estamos en comunicación. Un buen día para todos, espero les haya servido. El material se les va a enviar lógicamente al grupo del chat. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Permiso. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ustedes.